Bienvenidos a En 5 Minutos con... Nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, para hablar sobre los falsos negativos en las pruebas de COVID-19. Esto es cuando el resultado de una prueba no detecta alteración, aun cuando hay enfermedad en el paciente. Doctor Pérez, gracias por esta comunicación. En el contexto de las pruebas del COVID-19, ¿qué son los falsos negativos? Recordemos que las pruebas diagnósticas pueden tener falsos negativos, significa que la prueba es negativa y la persona tiene la enfermedad. Eso sucede cuando el contexto de la enfermedad, por ejemplo, se hace tardíamente o se hace demasiado temprano, dependiendo de la prueba diagnóstica. Por eso no es solamente una prueba la que diagnostica COVID. El nexo epidemiológico, la evaluación clínica, la toma en el tiempo preciso es lo que da el contexto de que una persona tenga COVID-19. ¿Y cómo son las pruebas rápidas, doctor? ¿Se tiene acceso fácilmente a ellas? Las pruebas rápidas son pruebas de detección de anticuerpos. Estas pruebas se hacen en una forma fácil y accesible. Sin embargo, tienen una limitación. No diagnostican el coronavirus, simplemente señalan si estuvimos expuestos o no al coronavirus. Por eso, y las pruebas rápidas, tanto las pruebas moleculares, no se hacen solamente como parte del diagnóstico. Nosotros los médicos evaluamos el nexo epidemiológico, las características clínicas, el momento de la infección para tomar la prueba. Es decir, que una prueba sin evaluación clínica no es suficiente para el diagnóstico de la COVID-19. Hay pacientes que clínicamente tienen la enfermedad y las pruebas son negativas, pero sabemos si tenemos la sospecha clínica, lo tratamos como tal. Aquí el mensaje importante es la evaluación médica. No solamente las pruebas diagnósticas sirven para el coronavirus, es la evaluación del médico con las pruebas diagnósticas. Doctor, ¿y cuáles son las pruebas que garanticen un diagnóstico fiable? Las pruebas dependen del contexto clínico, la evaluación médica y el momento en que se toman. No hay una prueba diagnóstica perfecta. Se necesita siempre tener un contexto para tomar la prueba. Las pruebas moleculares se toman en la primera semana y diagnostican si el virus está presente. Las pruebas de anticuerpos se toman tardíamente y refieren si estuvimos expuestas al virus. Es decir, que la prueba diagnóstica sin evaluación médica no es suficiente. Los laboratorios del mundo han tenido que trabajar a contrarreloj para la elaboración de pruebas. Doctor, ¿cómo están mejorando sus procesos en medio de esta carrera? Cada vez tenemos pruebas más accesibles, más económicas y que se pueden hacer casi que en la casa, en los domicilios, pruebas de saliva, pruebas de sangre muy sencillas para poder establecer quiénes tienen o quiénes estuvieron expuestos al virus. En este par de meses vamos a tener un gran avance en métodos diagnósticos, sobre todo en la situación de la reactivación económica. Sin embargo, no supera la evaluación clínica que tienen que tener si hay sospecha de la enfermedad. Para finalizar, doctor, ahora que se ha conocido que el COVID-19 puede contraerse 2 veces, ¿significa que las pruebas podrían no ser fiables? Ojo con esto, la demostración de que una persona le ha dado COVID 2 veces es en una muy pequeña fracción de la población, muy pero muy pequeña. Y se tienen que hacer estudios virológicos para determinar si son virus distintos. No se hace con las pruebas de PCR si son positivas persistentemente. No hay que confundir una secuela con una reinfección. Es decir, que hoy para establecer que una persona tiene un nuevo coronavirus se necesita un proceso virológico extenso y estudios que todavía no están disponibles en todos los países. Por eso debemos procurar cuidarnos, mantener alejamiento físico independientemente de que ya hayamos tenido COVID. Y la probabilidad de reinfección siempre debe ser evaluada solamente por un médico experto. Se debe tener cuidado al interpretar los resultados de estas pruebas. Entonces, doctor Carlos Eduardo Pérez, le agradecemos mucho su compañía e información valiosa. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Y así concluimos estos 5 minutos, invitándolos a cuidarse mucho del coronavirus y a que siga con nosotros aquí en France 24.